Las relaciones saludables implican respeto, confianza y consideración por parte de la otra persona. Cuando esto deja de ser así, se presentan señales de agresividad, humillación o maltrato, lo recomendable es terminar la relación y, si es necesario, denunciar. En Venezuela se registraron más de 1000 femicidios desde el año 2017 hasta la actualidad. Y de ese total, 111 se contabilizaron entre enero y junio de este año 2022. Esta noche presentaremos casos donde lamentablemente las víctimas no se alejaron de sus agresores y sus relaciones terminaron acabando con sus vidas. No olviden que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para disfrutar de todo el contenido extra que nuestro canal Televen tiene preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los femicidios son una tendencia frecuente en nuestro país. Según cifras recientes de la ONG Utopics, cada 39 horas fue una mujer asesinada por motivos de género en el primer semestre de este año 2022. En el año 2021 y en el año 2022 vemos una media parecida, porque en el año 2021 fueron 239 casos que recogimos de los medios y en el año 2022 vemos que es una cantidad muy similar. El asesinato de Crisbelis Sarmiento, de 22 años, ocurrido en el estado de Anzoátegui, fue un hecho que consternó a la opinión pública. El caso de Crisbelis Sarmiento fue uno de los casos de feminicidio más horrendos que yo pude atender o asistir. Esto ocurrió en Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui, posterior a un encuentro o una cita que concretaron el hoy penado Jesús Alcalá Romero con Crisbelis Sarmiento. Ellos se contactaron por redes sociales y él la citó a un encuentro en una discoteca. Luego de que estuvieron compartiendo en esa discoteca, al día siguiente, cuando la familia tiene noticia de que la joven no llega a su casa, no había regresado del compartir, inmediatamente prenden las alarmas, se muestran las preocupaciones y hacen del conocimiento a los organismos de seguridad. Al principio el caso se manejó como una desaparición, pero a pesar de todas las contradicciones que giraban en torno al hecho, comenzaron las investigaciones. Se rumoraba y se comentaba de que incluso se estaba manipulando la investigación, por cuanto Jesús Alcalá Romero había tenido otra causa con anterioridad por un delito similar de violación y había sido absuelto en los tribunales de justicia. Cuando yo llego al día 31 de la investigación judicial, de la investigación legal, ya él estaba privado de libertad e inmediatamente me aboco al conocimiento del caso. Soy atendido de manera inmediata en los tribunales de justicia, en este caso en el Tribunal de Control número 2 de Violencia de Género del Estado de Anzoátegui, y fui atendido por la Fiscal 16 con competencia especial en este tipo de casos. La investigación culminó con el Ministerio Público. El ente consideró que había elementos suficientes para acusar al joven responsable de este hecho. Nosotros, cuando revisamos la acusación formal, en el presente caso, en el expediente, verificamos que la misma cumplía todos los requisitos y formalidades exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, y no nos quedó más que adherirnos. En vez de presentar una acusación particular propia, que era nuestra facultad, nos adherimos a la acusación fiscal porque, por cuanto, según mi criterio profesional, y así lo compartí con la familia, la acusación estaba completa. Fue fijada la audiencia preliminar, para el día 14 de junio del año 2022, y en la primera oportunidad se celebró la audiencia preliminar. Se le advirtió al hoy penado, porque ya le está cumpliendo una condena, de la oportunidad que tenía de admitir los hechos como alternativa a la prosecución del proceso, y él mismo optó por confesar el hecho y admitir plenamente la acusación fiscal. El sospechoso del crimen confesó y admitió los hechos. Participó en el tribunal que le quitó la vida a Crisbelis y enterró el cadáver en el patio de su casa.
En principio se manejaba la información de que Crisbeli Sarmiento había sido asesinada de 7. Cuando corroboramos la autopsia legal consignada por el Ministerio Público en el presente caso, Crisbeli tenía 14 heridas punzopenetrantes que le produjeron la muerte. El cuerpo de la víctima fue encontrado luego de la presión constante que ejerció su madre para que se hiciera justicia y además anhelaba dar con el paradero de su hija desaparecida. Fue la abuela del femicida quien informó a las autoridades del olor putrefacto que se percibía en el patio de su casa. Cuando se apersonan los funcionarios actuantes de dicha investigación, corroboran de que en el patio de la casa del familiar de Jesús Romero estaba enterrada, evidentemente, Crisbeli Sarmiento, y ya había sido con anterioridad sepultada por el mismo ciudadano. Para el abogado penalista José Francisco Santoyo, este ha sido el caso más fuerte que ha tenido que representar. Para mí, profesionalmente, es el crimen más horrendo que yo he tenido, que yo he trabajado y que yo he asistido, no solamente por la crudeza y frialdad de este criminal, sino por la forma como ocurrieron los hechos y cómo lo confesó legalmente ante un tribunal, delante de su abogado juramentado para tal efecto, y es decir, que aquí no hubo ningún tipo de coacción ni de presión, y se respetaron todas las normas y las leyes y las garantías que establecen los procesos penales en Venezuela. Aimé Zambrano, fundadora del Monitor de Femicidios, explicó que hay múltiples factores que pueden llevar a un agresor a tener este tipo de comportamientos con sus víctimas. El agresor generalmente ve a la pareja o ve a esta mujer o esta niña o esta adolescente, cuando es su hija o su mamá también, la ve como un objeto, ¿no? Es la objetificación de esa mujer, y por pensar que es un objeto que le pertenece, puede hacer con ella lo que quiere. Y esto va desde lo que es la violencia física, la violencia psicológica, y culmina en el último eslabón de lo que es la violencia dirigida hacia las mujeres, que es el femicidio o la inducción al suicidio. Con el paso de los años, los casos de femicidios en el país se han incrementado, siendo las principales víctimas de estos hechos mujeres entre los 16 y 35 años de edad. Pero parece que esta tendencia ya no contempla edades, pues se han registrado casos de niñas y de mujeres de la tercera edad. La gran mayoría de los femicidios ocurre en edades comprendidas entre los 16 a los 35 años. Pero este año hemos visto un incremento en los casos de femicidio en adultas mayores, ¿ok? Entonces creo que esto es importante decirlo, porque generalmente además estos femicidios ocurren a manos de familiares, ¿no? Y creo que, bueno, que gran parte de este incremento tiene que ver con el tema de la convivencia, ¿no? Y incluso el tema de algo que se viene arrastrando, una violencia que se viene arrastrando por mucho tiempo, y que a lo mejor ya la adulta mayor, al darse cuenta de que no es normal no vivir en esas condiciones, y al quejarse, intentar rebelarse, bueno, terminó ocurriendo el hecho, ¿no? El proceso de investigación del homicidio de Crisbeli Sarmiento se realizó bajo el marco de la ley venezolana, luego de que los familiares la reportaran como persona desaparecida ante los organismos de seguridad. En este homicidio fue el establecido en el Código Orgánico Procesal Venezolano, un proceso legalmente, impulsado por el titular de la acción penal, en este caso el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía 16 del Estado Anzoátegui, quien presentó todas las pruebas ante el tribunal competente en esta oportunidad, que fue el Tribunal de Control número 2 de Violencia de Género. En todo proceso de investigación, las pruebas son un elemento sustancial para la resolución del caso. Las pruebas recabadas en este tipo de procesos tienen que ser incorporadas conforme a la ley a la acusación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tienen que cumplir todos y cada uno de los requisitos que estipula el Código Orgánico Procesal Penal para ser incorporadas de forma transparente, científica y justa como elemento probatorio, dando como resultado una acusación formal y posteriormente una condena por admisión de hechos, una pena máxima en Venezuela de 30 años.
El abogado penalista José Santoyo no se dejó atemorizar por los comentarios de vecinos y conocidos que alegaban que este sujeto tenía conexiones en los organismos de seguridad. Cuando yo asumo la representación de este caso, que es uno de los casos de mayor connotación en el estado de Anzoátegui, si bien no recibí una amenaza directa por ninguno de sus familiares ni por el detenido, sí hubo muchas especulaciones de vecinos, de conocidos, que me llamaban preocupados, incluso a nivel judicial. Había un temor de ciertos funcionarios de trabajar el expediente por la supuesta conexión que él tenía. Todo eso quedó desvirtuado. Yo nunca en este caso tuve miedo porque yo actuaba con la plena convicción de que hacía lo correcto. Aparte teníamos junto al Ministerio Público las pruebas que nos iban a llegar a determinar la participación y la responsabilidad de este ciudadano en este crimen. Todo eso fue desvirtuado, más bien en este caso hubo celeridad y logramos el fin único del proceso penal en Venezuela, como lo fue la justicia, y en este caso una condena favorable para la víctima. Este caso tuvo varios obstáculos debido a una serie de atenuantes y especulaciones. Hubo demasiadas especulaciones, digamos que a mis oídos llegaron falsas informaciones de que me estaban siguiendo, de que me estaban persiguiendo, de que era uno de los criminales más temidos del país y del Estado. Se habló muchísimas cosas, como por ejemplo que tenía un familiar que era alto funcionario en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, cosa que quedó totalmente desmentida una vez el propio fiscal de la República, Tarek William Saad, se pronunciara y anunciara la detención de este sujeto el día 18 de abril del año en curso. En ese momento, Tarek pidió pena máxima al Ministerio Público, pues, contra el femicida. La investigación en principio la llevó el CICPC Puerto La Cruz, la culmina el CICPC Barcelona, quien es el que materializa la detención legal, ¿ok? Con carácter de urgencia se ordenó en 2 oportunidades y así fue ratificado un examen médico forense porque por las especulaciones que había en este caso y la supuesta manipulación que se podría llegar a dar, se presumía o se rumoraba entre los vecinos allegados a la familia de Crisbel y Sarmiento de que ellos iban a alegar una enfermedad mental permanente tratando de tener una excusa de haber cometido este hecho. Nosotros cuando llegamos a la investigación solicitamos nuevamente el examen médico forense, el cual arrojó como resultado un estado de salud físico y mental en plenitud de condiciones y por eso él no tuvo la oportunidad de alegar como atenuante, como responsable de este hecho, esa formalidad o ese alegato como defensa. La pena máxima para el victimario de Crisbel y de Jesús Sarmiento fue dictada luego que el implicado confesara todo y revelara que actuó bajo los efectos del consumo de sustancias ilícitas. De hecho, este caso se encuentra en la fase de ejecución del proceso penal, en donde se busca cumplir la sentencia máxima que le fue dictada al victimario. Una vez celebrada la audiencia preliminar, Jesús Romero tuvo la primera oportunidad de admitir los hechos. Cabe resaltar que por celeridad procesal y por justicia se hizo la audiencia preliminar en la primera convocatoria y él tomó el derecho de admitir los hechos. El Tribunal de Control inmediatamente pasa a admitir el pronunciamiento, lo condenan a 30 años de prisión y posterior a la no apelación por parte de su abogado, este expediente está ya en una fase de ejecución. Finalmente, luego de presentarse obstáculos en el proceso de aprehensión, el victimario fue recluido en el centro penitenciario Puente Ayala de Barcelona, ubicado en el estado de Anzoátegui. En principio, él no había sido recluido en la cárcel de Barcelona, en la cárcel de Puente Ayala, en el sector agroproductivo José Antonio Anzoátegui. En la investigación hubo diversas razones y propósitos tratando de que el mismo no ingresara a dicho internado y bajo la solicitud y de las actuaciones legales pertinentes, con el apoyo del gobierno regional, se logró la materialización del traslado a la cárcel de Puente Ayala del sector agroproductivo y él está en calidad de penado a la orden del Tribunal de Ejecución del Estado de Anzoátegui. El periodista Miller Medina nos comentó que un buen comunicador social es empático, sensible y solidario ante hechos como el asesinato de Crisbel y Sarmiento. Antes de periodistas somos humanos. Cuando se cubre este tipo de casos como el de Crisbel y Sarmiento con un desenlace trágico y doloroso, donde vimos pues a su mamá, a sus familiares
pidiendo justicia, a sus familiares pidiendo que se iniciara una investigación. Es bastante triste, pues uno siente rabia, uno siente dolor, incluso siente empatía. Muchas veces vi a la mamá de Crisbely Sarmiento llorar y me quebraba porque uno también se refleja en una situación igual, quizá con una hermana, una amiga, una prima. Desde el año pasado vemos que ocurren 2, 3, 4, 5 casos de femicidios en Colombia, lo que no implica que no pase en otros países como Ecuador, como Chile, como Perú. Hemos visto casos en Estados Unidos, en Brasil. O sea, hay una gran cantidad de casos. Por lo menos el año pasado contabilizamos, si no me equivoco, un total de 56 casos de femicidios de venezolanas en el exterior. En Venezuela el femicidio está tipificado en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, es importante saber en qué se diferencia este de un feminicidio. El femicidio no es más que el asesinato de una mujer por ser mujer. ¿Qué es el feminicidio? Es cuando ocurre un femicidio por acción u omisión del Estado. ¿Ok? Por poner un ejemplo, cuando un agresor es apresado o es denunciado, este agresor es apresado y luego es liberado y él comete un femicidio, estamos ante un feminicidio, porque el Estado, por omisión a hacer su trabajo, provocó que ese femicidio ocurriera. El femicidio no puede continuar siendo un hecho aislado o fortuito. Se debe castigar penalmente a cada sujeto que agreda a una mujer verbal, física o psicológicamente. Solo de esta manera los casos irán en descenso. Un femicidio íntimo es un femicidio que ocurre a manos de una pareja o expareja. La segunda, además del femicidio íntimo, existen otros tipos de femicidios, ¿no? Como son los femicidios a manos de familiares o femicidios familiares, que hemos visto varios casos en el país, como por ejemplo femicidios que ocurren a manos de hijos, en el caso de adultas mayores, de mujeres de cierta edad, femicidios que ocurren a manos de padres, a manos de hermanos también. Dentro de la mente de un sujeto que decide agredir a una mujer y en algunos casos acabar con su vida, solo hay calificativos negativos que no le permiten muchas veces ver la gravedad de los hechos. Yo pienso que el detonante principal del común denominador de estas violencias se genera a través de ese choque de carácter que hay, que no se espera el hombre nunca. Nosotros los hombres, relativamente hablando, siempre creemos que cuando hablamos de la mujer hablamos del sexo débil, hablamos del sexo sumiso, del sexo sujeto, que siempre, y nos creemos eso firmemente, pero hay mujeres que son fuertes porque esta es una era que ha evolucionado muchísimo, no solamente con el feminismo, sino con temas realmente contradictorios, si podríamos decir, dentro de lo que se llamaba el machismo de los 80 y de los 70. Ya la mujer ha progresado de una manera sistemáticamente hablando mucho más que muchos hombres. No todos los victimarios demuestran ser agresivos. En algunos casos, estas personas son capaces de esconder detrás de una sonrisa la rabia y el deseo de dominar a sus víctimas. El primo de Raúl, en medio de una discusión con su pareja, la quiso intimidar y aunque según este hombre no quería lastimarla, el resultado fue otro. Dentro de esa actitud que quiso intentar disparar a lugares donde ella no estaba como para poder amedrentarla, pero resulta que una de esas esquirlas tocó el estómago de la cónyuge y estuvo muy grave. Actualmente se encuentra retenido por esto. Y las 2 veces que fui a visitarlo, me dijo, mira, no sé qué decirte, de verdad perdí la razón, el conocimiento, aparte de eso que estaba intoxicado con alcohol, ¿no? Afortunadamente la mujer se encuentra con vida y el hecho no pasó desapercibido. Actualmente el hombre es procesado por este delito. Él jamás había estado privado de su libertad y actualmente se siente bastante arrepentido por esta situación.
El padre de mi primo, que en paz descanse, era muy violento con su esposa, con mi tía y con sus hijos, que son mis primos. Yo creo que esa conducta viene siendo modelada desde el principio de la crianza del primo mío. Aunque la tenía muy sujeta, muy callada, al final explotó en ira. Tenía problemas de ira por esta misma situación. Pueden ser varias las razones que un hombre tiene para molestarse con su pareja, pero ninguna justifica el hecho de agredirla. La falta de oxigenación en el cerebro causa eso. Cuando uno no se detiene a respirar, definitivamente se enceguece, literalmente se enceguece, porque no estás respirando bien, no llevas oxígeno a tu cerebro y esto causa definitivamente que tus acciones sean dominadas por el momento y no por la cordura. Las víctimas de maltrato, en la mayoría de los casos, se abstienen de hablar del tema con familiares y amigos por miedo. Es necesario masificar campañas informativas, que se dicten más charlas donde se expliquen en compañía de psicólogos y expertos en la materia que no se debe permitir ningún tipo de agresión, ni física ni verbal. Yo puedo decir que la mayoría de las mujeres no tienen una orientación con respecto a este tema. Y no solamente eso, sino eso ya también va a abarcar la parte psicológica, humana, desde la infancia, que también la mujer viene siendo subyugada por el hombre en este caso. En el caso de los hombres, digamos, los masculinos que tienden a ser machistas, siempre buscan tener a una mujer que sea sujeta y sumisa para poder tener el dominio sobre esa persona, sin darse cuenta que definitivamente el derecho de la mujer y el del hombre en la actualidad están equiparados. Así como lo ocurrido en esta familia, hay muchos casos que ocupan los titulares de los medios de noticias en el país y muchos otros que son anónimos. Lamentablemente, en algunos casos, los victimarios no son castigados por sus actos. Es preocupante ver cómo una relación de pareja pasa del romance a las agresiones. Es bastante contradictorio, definitivamente es así. Y digamos que dentro del compendio masculino se busca esa figura sumisa, como ya hemos hablado, y sujeta, que todo el tiempo esté a la merced del hombre, del hombre machista, si se podría hablar en este caso. No solo las mujeres sufren de violencia por parte de sus parejas. Existen casos donde los hombres también se convierten en víctimas, aunque son menos los conocidos, ocurre en muchos lugares. Yo tuve un divorcio debido a que de una u otra forma, en algún momento, esa violencia verbal que se estaba llevando y de mi parte, y esa violencia que se estaba llevando en actitud corporal de parte de mi ex esposa, iba a generar en un futuro algo peor. Entonces es importante porque nosotros también, los hombres, también tenemos que ver las alertas. En algunas familias, la forma de convivir es entre gritos y violencia, y los niños crecen considerando esta forma de vivir como una expresión de amor. Pero en la vida adulta, esta manera de convivencia puede desencadenar en casos como los contados esta noche. Es un amor erróneo, pero es el idioma que ellos entienden del amor. La única forma de llamar la atención a su cónyuge es provocarlo a ira. Es provocarlo a ira. Y el hombre tiene muy poco dominio propio con respecto a eso. Aunque Dios nos ha dado dominio propio, ¿no? No nos ha dado, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero definitivamente eso queda de parte de las voluntades de cada quien. Frente a esta situación, Raúl decidió terminar con la relación. Aunque fue una decisión que no resultó fácil para la pareja, lograron comprender que seguir no era una buena opción por el bien de la familia. Autorreflexión. Es un momento de análisis personal donde, definitivamente podía haber ido a mayores en algún momento de la vida, y dije, no, yo tengo que parar con esto porque definitivamente me va a traer consecuencias negativas, no solamente para mí, sino también para mis hijos, porque estamos dañando también a terceras personas. Fue difícil, pero gracias a Dios se pudo atajar a tiempo. Cuando se está frente a este tipo de situaciones, es importante apoyarnos con un profesional de la salud mental que nos puede ayudar durante el proceso para evitar que la violencia se repita.
pude ir con mi próxima pareja después de ese divorcio, con la que pude convivir, y fuimos ambos para tratar diversos temas, ¿no? Entre cosas de infidelidades y este tipo de cosas machistas, y definitivamente también tocamos ese tema. A Dios gracias, con mi pareja, la próxima pareja, después de haber tenido ese divorcio, no hubo ese tipo de violencia, ni verbales ni físicas, gracias a Dios. Pero definitivamente sí, uno tiene que buscar ayuda para poder progresar o avanzar con respecto a ese tema. La rutina, los celos, el deseo de superioridad son solo algunos de los aspectos que interfieren para que una relación pase de un extremo a otro. Hay un límite, hay una línea muy delgada entre el amor y el odio. Definitivamente hablando es así, y es real. Es real, no podemos evadir esa realidad. Y hay un límite, y esa cuerda, esa línea que tan delgada del amor y odio es, yo digo que es el ápice para tú detenerte y decir o amo o odio. O sea, o avanzo o me quedo acá y busco la oportunidad de salir de esta relación que posteriormente puede traer desastres familiares. Cuando en una relación se comienza a privar a la otra persona de hacer actividades, alejarla de sus familiares y amigos, es una alerta de que estamos frente a un posible caso de violencia. Si tu pareja quiere revisarte el teléfono, ver con quién hablas, revisar tus redes sociales, si tu pareja te quiere decir cómo tienes que vestirte, qué ropa tienes que usar, con quién te tienes que relacionar. Por ejemplo, si te dice, mira, no hables con esta amiga, no salgas con esta amiga, esta es una mala influencia, incluso con familiares, estas son señales de alarma, son señales de alerta, no son señales de que te aman, son señales de que puede ser un posible agresor. En la mayoría de los casos, la violencia comienza con el dominio de la persona, luego pasa a la violencia psicológica, donde los insultos se vuelven cotidianos. No permitir a la pareja usar el dinero o trabajar es otro factor que se presenta y que pronto se convierte en violencia física e incluso sexual. A veces esos límites no se perciben mucho, pero los principales indicadores son esos. A pesar de que uno crea que, bueno, que si me celas porque me quieren, no. Eso es un indicador de que eso puede escalar a una relación violenta, pues. No todos los hombres o mujeres que pasan por violencia en el hogar son capaces de contarlo. Hoy le agradecemos a Raúl por contarnos su historia y ser ejemplo de que con voluntad y ayuda se puede salir sanamente de una relación complicada. Hoy día puedo decir que se ha generado en mí la confianza. El miedo ha quedado atrás y el dolor o las heridas se van sanando a la medida del tiempo. Pero esa conducta no me dice que no me puede volver a suceder. Me pudiera volver a suceder, pero ya tengo la experiencia. Y de la experiencia es que realmente uno tiene que vivir y va desarrollando el dominio propio. El dominio propio es importantísimo. Si usted está frente a un caso como los narrados esta noche en nuestro programa, no dude en buscar ayuda. Recuerde que de esta manera se puede incluso salvar una vida. Está la organización Tinta Violeta, está Funda Mujer, está Avesa, hay una aplicación que se llama Jay, que también apoya con relación a todo este tema de la violencia de género. Está ETSO en Caracas y en el oriente del país. Hay muchas organizaciones. Cuando el amor se torna peligroso, hay varias señales que debemos tomar en cuenta para tomar acciones. Violencia verbal, psicológica y física son las consecuencias que en primera instancia llegan a percibirse. Se ha confirmado que en múltiples casos las víctimas manifiestan no percatarse del comportamiento posesivo o que suponen que esto será una simple etapa que su agresor superará, sin saber las garrafales consecuencias que pueden ser fatales. Esta noche en nuestro espacio Contacto Directo vamos a darle la bienvenida a la señora Grisel Parra, madre de una víctima de femicidio de 19 años de edad, y vamos a abordar este caso también con la médico psiquiatra Jenny Tovar. Sean bienvenidas ambas, gracias por acompañarnos. Gracias, señora Gracie, por acompañarnos.
Gracias, doctora. Grisel. Adelante. Bienvenida, doctora. Un placer. Siéntense. Hoy, en Contacto Directo, vamos a tratar de hacer algo que poco lo hacemos, ¿no? Siempre abordamos casos fuertes y hoy vamos a tratar con esta médico psiquiatra de darle asesoría a la madre de una víctima de femicidio. Por eso le damos la bienvenida a la señora Grisel Parra y agradecemos enormemente su participación en este espacio. Y queremos comenzar, señora Grisel, para que nos hable un poco qué fue lo que lamentablemente pasó con su hija. Bueno, yo el domingo tuve unas palabras con ella y ella me contó que ella no quería estar más con el hombre, ni que siquiera quería trabajar. Donde trabajaba, pues, que ya quería trabajar en otro lado. Y me dijo, mamá, yo me quiero ir a trabajar con usted. Y yo le dije, bueno, hija, sí, vamos a ir a trabajar juntas. Como a las 6 de la tarde, él la fue a buscar para la casa. Y ella me dice, bueno, me voy, ya yo vengo. Más no, nunca llegó en esa hora, nunca llegó. Llegó fue el siguiente día, como a las 2 de la tarde. Yo estaba acostada, me dolía mucho las caderas. Y la veo a ella cuando llega. Le digo, ¿qué haces tú por ahí? No, vengo. Y se trajo todo y me dijo, no, yo estoy decidida, ya yo no quiero ir más con ese hombre me maltrata mucho. Y me pegó, pues, y llegó llorando. Y yo le dije, bueno, está bien. Y me quedé con ella ahí, como a las 6 de la tarde, 6:30 por ahí, ella tuvo una llamada, que fue cuando ella me dice, mamá, dame $1. Y yo le regalé 10 bolívares. Y le pregunté para qué dónde iba. Ella no me respondió. Cuando yo me asomo, que me dicen los vecinos que el hombre la fue a buscar. Como a las 10 de la noche me llaman por el teléfono, pero por el local. Yo me paro así todo ahí, pero me están llamando. Yo paso, pregunto y le digo, me dicen, aló, buenas noches, con la señora Ramona. Y yo le digo, sí. Le dije, y de parte, mire, yo soy un vecino de ella. Y yo le digo, pero de una hija de usted. Yo le digo, pero ¿cuál de tantas? Le digo yo. Y me dice, no, yo soy un vecino de Janie. Ya, ¿y qué le pasó? No, ella está aquí, se encuentra quemada en la casa. Y bajé todas esas cosas corriendo. La encontré ella ya subiendo ya por un lado donde está, hasta llega a Plaza Katia. Ella venía montada con él en un carrito rojo. Yo me monto en el carro rojo y le pregunto a él, ¿qué fue lo que pasó? Yo escuché a ella que tenía muchos gritos. Ella gritaba demasiado, que le dolía mucho. Me duele. Y ella venía arropada con una sábana. Y cuando rescaté, bueno, yo me monté en el carro, subimos los dos y yo le pregunté a él qué fue lo que pasó. Y él me dijo, ella vino, se echó ese poco de gasolina encima y ella misma se prendió. Entonces yo vengo, le hago la pregunta a él, si tú viste eso, porque tú no la aguantaste, hiciste algo, ¿sabes? Y fue cuando empezó a llamar, que no pude hablar con ella en el momento. Cuando llegamos al hospital, piden una silla de ruedas. Ella se para y se monta a la silla de ruedas. La llevamos rapidito, el doctor vino, la vio, ella misma se paró, se montó en la camilla y ella gritaba demasiado. Yo vine y me metí para adentro y le pregunté si era verdad lo que el chamo me había dicho y ella me dijo que no, que eso era mentira. Después me sacaron para afuera, en ese momento me sacaron los doctores para afuera y fue cuando me dijeron que ella la iban a intubar porque ya se podía fallecer en cualquier momento. Sí. Ahora queremos preguntarle a la doctora Tovar, en principio, ¿cómo acompañar a esta familia? Porque sin duda no soy experta, pero me imagino que tuvo que haber pasado por un evento de estrés postraumático. ¿Cómo puede superar esas escenas tan fuertes de las últimas horas de su hija en agonía? ¿Y qué acompañamiento debería recibir ella para superar esto? Porque ahora la familia está en un camino de lograr la justicia. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el acompañamiento terapéutico a una familia que pasa por un evento traumático como el que usted está viviendo en estos momentos, tiene que ser por parte de un equipo multidisciplinario. Es decir, hay un acompañamiento psiquiátrico, evidentemente, pero el acompañamiento tiene que ser por parte de un personal en psicología, por parte de trabajo social, tiene que haber una consultoría jurídica que los ayude a abordar el caso y además de eso debe haber un acompañamiento comunitario. Desde el punto de vista psiquiátrico, y esto también, como dice,
puede ser abordado por un equipo multidisciplinario como un psicólogo. Pero muchas víctimas de los femicidios, y lo hemos visto en los casos que hemos cubierto y que hemos transmitido acá, hemos narrado en Rostros del Crimen, manifiestan que habían sido amenazadas, que querían terminar la relación, pero eran acosadas. ¿Qué corresponde allí desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico? Evidentemente, antes de llegar a la violencia doméstica desde el punto de vista físico, siempre hay una antesala de violencia emocional. Entonces es importantísimo a nivel preventivo poder identificar los síntomas de violencia emocional y poder romper a tiempo la cadena. Son escenarios que se multiplican en el país. Sí. O sea, el caso de la señora Grisel es un caso que son muchísimos casos anónimos que nosotros vemos a diario y que lamentablemente se reseñan en prensa. Pero yo quisiera ir un poco más y voy con la doctora. En este caso, la señora Grisel nos dijo, es que yo no me quise meter porque sabía que volvían a regresar, o sea, podían regresar nuevamente a su relación. Eso es normal. ¿Por qué nosotros tenemos que a veces pecar por omisión en esos casos, doctora? Pues tiene que ver también con toda una cultura popular instaurada en relación a no meternos en la vida de pareja. Sí. En mi experiencia como asesora clínica de pareja te puedo decir que la mayoría de las veces los conflictos inician de a poco, con problemas de comunicación, con que las personas no se entienden en la cama, con que hay una relación psicológica de dependencia hacia otro que es el agresor, por ejemplo. Hay un tipo de personalidad específico donde puede estar instaurado un tipo de personalidad narcisista, un tipo de personalidad antisocial, puede haber una psicopatía oculta, pero especialmente estos agresores son el arte del disfraz. Ellos saben enmascarar precisamente su conducta, son seductores, son manipuladores por excelencia, se mimetizan. Y cuando me refiero a mimetizar es que te estudian tu perfil, cual psicólogo, como si fueran cualquier médico especialista, porque tienen el tiempo de detenerse a planificar, saben cómo llegar a su víctima. Primero quiero aplaudir a Grisel, porque Grisel tuvo la valentía de sentarse aquí a conversar con nosotros un caso. Y te quiero preguntar, Grisel, hoy día, difícil momento, perder un hijo. Yo me imagino que no debe ser fácil para nadie, mucho menos para una madre. ¿Cómo has logrado superar ese dolor? Y te lo quiero preguntar aquí porque abiertamente quiero que lo digas porque tenemos a la psiquiatra especialista que te está analizando y queremos ayudarte. Es fuerte, todavía no lo he superado. La veo así intacta como si la estuviera yo viendo en el momento que la vi quemada. Es así, Grisel. ¿Hay algo que tú quisieras decirle a tu hija que hasta el momento no le hayas dicho? Bueno, yo siempre le digo a ella que yo siempre la he querido todito por igual. Y cuando la vi, bueno, le dije que se fue, que luchara, pero no quiso, no pudo. Doctora, ya para finalizar, indíquenos sus redes sociales, sus números de contacto, para despedirla a usted y que juntos vamos a despedir a Grisel por su valentía. Me pueden contactar a través del Instagram, @psiquiatría y salud al día, o a través de mensajes de texto por WhatsApp por el 0424-211-5454. Excelente, excelente. Para también colocar en el contexto el caso de Grisel y de su hija, está siendo investigado por las autoridades del CICPC actualmente. Siempre esta ventana de Rostros del Crimen va a ser para exigir justicia, para pedirle a las autoridades que se aboquen, no solamente este caso, sabemos que hay muchísimos casos que están investigando, pero la fuerza que vamos a enviar desde este programa es para que tu caso lo tomen en cuenta, porque así como tú, hay muchísimas madres esperando justicia por sus hijos. Yo me voy a permitir que de esta manera vamos a llegar ya al final de nuestro programa por el día de hoy, no sin antes agradecerles a ustedes y a nuestro público, porque nos brindan la mayor sintonía cada martes. Les recordamos que pueden hacer llegar sus mensajes y comentarios a la cuenta de Instagram de nuestro programa @rostrosdlc. Y sabiendo que tenemos a su disposición nuestro correo electrónico para que nos compartan sus casos y todas las inquietudes que tengan. rostrosdelcrimen@gmail.com. Mi cuenta en Twitter es @Davis Ramírez y en Instagram @soyDavisRamírez. Las mías son Angélica Report en Instagram y Angélica Reporter en Twitter. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen.
Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos. Entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.